Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Isaías 29 del 1 al 24. Ariel y sus enemigos. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acompañaré contra ti alrededor, y te situaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellinos y tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como un sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel. Y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que ponen en apretura, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y les parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Ceguera e hipocresía de Israel, deteneos y maravillaos, ofacaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si se diere al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dice, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que le ha formado, no entendió. Redención de Israel. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los más pobres
de los hombres se gozarán en el Santo Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer inequidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervienten la causa de del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados del espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Isaías 29, 1 al 24. Este capítulo habla sobre un nombre especial que se le da a la ciudad, Ariel. Y más específicamente este Ariel que habla la palabra es acerca del altar en el cual ellos sacrificaban. Entonces esta palabra se llama con Dios o sin Dios. Y lo maravilloso del Señor es que Él no obliga a nadie a seguirle. Él da la oportunidad y uno tiene que decidir. Y nosotros en este pasaje vamos a entender que a través de esta ciudad Dios da la oportunidad siempre al pueblo de escogerlo a Él o no escogerlo. Y vamos a ver las consecuencias de alejarnos de Él, las consecuencias que siente toda persona que se aleja totalmente de Dios, que se opone a Dios, que no le importa el camino de Él, la enseñanza, el llamado de Dios. Y lo primero que nosotros vemos ahí es que se siente oprimido y triste. Y dice, solo Jesucristo, dice la palabra ahí en Isaías, pero a Ariel la sitiaré. O sea, es una parte que habla acerca de la ciudad. Y habrá llanto y lamento, y será para mí como un brasero del altar. Solo Jesucristo da esa verdadera paz y gozo en nuestro corazón. Sin Jesucristo nuestra vida no tiene oportunidad. Sin Él estamos llenos de ansiedad, de tristeza, de dolor. Por eso la palabra del Señor es muy clara cuando dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros tenemos una relación con Jesús, entonces esa tristeza y ese lamento y esa opresión en nuestras vidas se tienen que ir, porque esas características solo las tiene una persona que no conoce a Dios, que no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Esta es una consecuencia de alejarnos de Dios. Y otra consecuencia de alejarnos de Él es que uno se siente sin salida. Ahí en el versículo 3 dice, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y te levantaré contra ti baluartes. Así como esa ciudad se sentía encerrada. O sea, una ciudad cuando el enemigo venía, la rodeaba y no permitía que ninguno saliera ni que ninguno entrara, ningún alimento. Eso es como lo que estamos viendo hoy en día cuando hacen esos encerramientos y no dejan entrar alimentos ni medicamentos. Entonces la gente se siente aprisionada, oprimida y se siente también sin salida. Una de las historias más tristes que cuenta la palabra del Señor acerca del pueblo de Israel es el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces ellos se sentían de esa manera, porque los rodeaban todas estas naciones paganas que eran enemigas de Israel, y entonces cuando ellos desobedecían y cuando ellos se iban
adorar a dioses ajenos, como dice la palabra. Entonces estas naciones venían y los oprimían, les robaban, los saqueaban, los oprimían y ellos se sentían de esa manera, sin salida. Aquí en Jueces, por ejemplo, 2:14 dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacerle frente a sus enemigos. Nosotros sabemos toda la historia acerca de Israel en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, cuando ellos se desviaban del camino, entonces el Señor permitía que las otras naciones vinieran y los oprimieran, los saqueaban y bueno, les robaban. Pero cuando ellos clamaban al Señor, Él levantaba un juez que los ayudaba, que los liberaba, que los salvara. Y esta es la manera como Dios hace. Cuando nosotros nos apartamos del camino del Señor, pues Él permite muchas cosas para atraernos a sus caminos. Muchas circunstancias difíciles, pruebas, luchas. Y cuando clamamos a Él, Él tiene misericordia de nosotros y nos ayuda y nos salva. Por eso mandó el Salvador, porque Él quiere siempre que su pueblo lo ame, su pueblo le sirva. Otra consecuencia de alejarse de Dios es que las personas viven de ilusiones falsas. Aquí en el versículo 8 dice: les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Entonces estas ilusiones falsas, pues que aquí lo hablan acerca de las personas que no eran del pueblo, sino que eran los enemigos del pueblo, porque así lo decía Dios en su palabra. Y nos habla a nosotros, nos enseña de aquellas personas que están lejos de Dios y cimientan su vida en vanidades ilusorias. Lo que nos dice, por ejemplo, Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellas hay, por la dureza de su corazón. Y este es el llamado, que nosotros como hijos de Dios no nos sintamos así, no tengamos esas actitudes también, no pensemos en cosas ilusorias, ni fundamentemos nuestras vidas en vanidades, sino en la palabra de Dios, en lo que Él dice, en lo que Él ha dicho para nuestras vidas. Además también de las personas que se alejan de Dios, pues no tienen visión, y eso lo dice, por ejemplo, el versículo 10 de ese capítulo que hemos leído en Isaías: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Entonces hay personas que están enceguecidas cuando no tienen la iluminación de parte de Dios, que el Espíritu Santo sea quien traiga esa luz a sus vidas, son como ciegos. Y esto lo habla también de esas personas que están enceguecidas con las vanidades, por ejemplo, con la superficialidad que el mundo ofrece, con las cosas que el mundo ofrece. Dice la palabra del Señor: pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, las escrituras, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, las personas que no conocen de Dios siempre tienen un velo en su vida, en sus ojos, en su mente. No entienden las cosas de Dios, no comprenden la Biblia, la leen y no la entienden y la dejan, porque hay personas que si no entienden algo, pues lo delegan, lo botan, lo relegan a un lado, y así son las personas que no conocen de Dios, no entienden la palabra del Señor. Pero cuando uno se convierte, cuando una persona llega al conocimiento de Dios, ese velo se quita, porque Cristo es el único que puede quitar esa ceguera espiritual, porque dice que Jesús, dice la palabra que Jesús es la luz del mundo, o sea, la luz que hay en nuestras vidas, y por eso nosotros podemos ver más allá, tenemos una visión de acuerdo a lo que Dios quiere.
Y por último, en estas consecuencias de alejarse de él está la religión sin realidad. Y ahí nos habla un versículo que Jesús utilizó, el versículo 13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Entonces Jesús lo aplicó, por ejemplo, a esas personas religiosas, a los fariseos, que con sus tradiciones y costumbres pues estaban relegando el mandato de Dios, el mandamiento del Señor. Y estas son las consecuencias de alejarse de él. Pero en los versículos que leímos también nos habla a nosotros de los beneficios y de los privilegios que tenemos de estar con Jesucristo, de estar con Él. Por ejemplo, una vida victoriosa, una vida próspera, una vida productiva. Nosotros somos como un campo fértil. Y por ejemplo, la enseñanza de Jesús en su parábola del sembrador nos habla acerca de 4 tipos de terreno, donde el sembrador sembró la semilla, y nosotros sabemos que la semilla es la palabra del Señor, y que el 4.º terreno es un terreno fértil, donde la palabra de Dios crece y da mucho fruto, y esa buena tierra es la que nosotros queremos que haya en nuestras vidas, que seamos buena tierra, para que cuando se siembre esa semilla, pues dé mucho fruto. Dios quiere que nosotros seamos una viña productiva, no una viña inútil, donde no hay fruto. Además, también cuando nosotros estamos cerca a Jesús, cuando no dependemos de Jesús, como las maticas dependen de esa tierra fértil, de esa agua, es también cuando nosotros tenemos una buena relación con Jesucristo, una buena relación con Él. Dice ahí en el versículo, me parece increíble esto, dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Y eso habla acerca de la palabra del Señor, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Y eso es lo que nosotros hemos venido diciendo, que cuando tenemos una buena relación con Jesucristo, pues nuestra vida alumbra a otros. Nuestra vida entonces es mejor, nuestros pensamientos son mejores, nuestras palabras son mejores, porque nosotros estamos cimentados en la palabra del Señor. Además, habrá en nuestras vidas gozo, alegría, y nosotros tendremos temor de Dios. Seremos temerosos de Él, porque Él nos ha santificado. Esta es una de las verdades, de las virtudes y de los privilegios que nosotros tenemos con Dios. Nosotros tenemos con Dios que somos gozosos, que somos santificados, santos para Él. Como dice la palabra del Señor en Hechos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces nosotros vemos aquí esta diferencia, y es la vida con Dios y la vida sin Dios. Entonces el mensaje hoy, las personas que me escuchan, es: ¿usted quiere vivir una vida con Dios o sin Dios? ¿Cuáles los privilegios que nosotros tenemos con el Señor? Y tenemos que analizar también las consecuencias que nosotros tendremos sin Dios. Y esta es la palabra que nos enseña y que nos hace una invitación a que si nosotros queremos un verdadero cambio en nuestras vidas, ese cambio solamente lo va a efectuar Jesús en nuestras vidas. Y vamos a tener una vida productiva, fructífera, con gozo, con alegría, con paz, en una relación permanente con el Espíritu de Dios. Si esa es la vida que nosotros queremos, entonces tenemos que acercarnos a Él. Y si no, cuando nos alejamos del Señor, vamos a tener una vida de tristeza, de opresión,
sin salida, de amargura, de odio, de resentimiento, una vida que no es buena. Oremos para que el Señor nos ayude a escoger lo mejor. Y lo mejor es seguir su camino, es estar con Él. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que tú, Señor, nos enseñas, que nosotros tenemos que decidir tener una vida contigo o sin ti, y que lo mejor que nosotros podemos hacer es estar contigo, es, Señor, caminar, Señor, por la senda que tú nos has trazado hacia ti, aplicar esta enseñanza, Señor, a nuestras vidas, que tu Espíritu sea, Señor, ayudándonos a ver la verdad, Señor, y a hacer luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más, y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios, y decirte además que eres bienvenido a casa. Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.